Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre las funciones. Los objetivos de esta clase son los siguientes: reconocer e interpretar el dominio y recorrido de una función, analizar la paridad y composición de las diferentes funciones. Para ello vamos a tomar en cuenta la monotonía de una función. Desde la función creciente, nosotros podemos decir lo siguiente: una función f es creciente en un intervalo i si y solo si para cualquier elección de x1 y x2 en ese intervalo se cumple que x1 es menor que x2. Mejor dicho, el punto en x número 2 está a la derecha del punto en x1. Y tenemos que la función en x1 tiene que ser menor o igual que la función en x2. Lo que refleja esto es que la imagen o la proyección del punto 2 tiene que estar más arriba que la imagen o proyección del punto x1. Mientras que una función decreciente en un intervalo i se cumple que en este caso x1 es menor que x2 y la función o la proyección del punto x1 está más arriba que la proyección de la función en x2. Entonces vamos a verlo con el siguiente gráfico. Tenemos que sea una función f de x igual a x cuadrado menos 1 de variable real, podemos decir que en esta gráfica, esta es la gráfica de x cuadrado menos 1, desde los valores que están a la izquierda de 0, ¿sí?, hasta llegar al punto 0, la función va de bajada, es decir, va decreciendo. Pero resulta ser que a la derecha de 0, ¿sí?, la función va de subida o va creciendo. Si tomamos puntos referenciales, en este caso menos 2, voy a tomar como que fuera el punto x1 y 0 como que fuera el punto x2. Se cumple lo siguiente: x2 es mayor que x1 debido a que 0 es mayor que menos 2. Y entonces nos damos cuenta que la proyección o la imagen en x0 está en la parte inferior cuando y es menos 1, mientras que la proyección en 2 negativo está hacia arriba, ¿sí? Es decir, que f de x1 es mayor o igual que f de x2. Por lo tanto, decimos que es decreciente. Mientras que por otro lado, x1 igual a 0 y x2 igual a 2, la proyección de x2 está más arriba que la proyección de x1. Por lo tanto, la función es creciente. Y concluimos con lo siguiente: la función decrece desde menos infinito hasta 0 y la función crece desde 0 hasta más infinito. Ahora vamos a analizar la paridad de las funciones. Tenemos funciones pares o impares. Algunas funciones pueden ser simétricas respecto a una recta o a un punto si la recta a la cual se hace referencia es el eje Y. Entonces tenemos funciones pares. Mientras que si el punto al cual se hace referencia es el origen de coordenadas, es decir, 0,0, tenemos funciones impares. Habíamos dicho previamente que una función par es aquella que con respecto al eje Y, es decir, con respecto al eje de las ordenadas, es igual de derecha que de izquierda. Es decir, que hay una reflexión o un espejo. Pero que para las funciones impares, si yo revoluciono o giro 180 grados la función original, sigue siendo la misma función debido a que tiene una simetría con respecto al punto de origen 0,0. Entonces vamos a ver los siguientes ejercicios. Tenemos para funciones pares que una función par se cumple que f de menos x es igual a f de x. Y en una función impar se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, vamos a evaluar la función par más conocida, que es x cuadrado. Sea x cuadrado una función de variable real, podemos decir que es par porque f de x es igual a f de menos x. Vamos a comprobarlo a continuación. Tenemos esa gráfica que es la de x cuadrado y nuestra tabla de valores que nos va a decir:
Cuando x es menos 2, menos 1, 0 y 1, estamos tomando en cuenta que esos son valores referenciales para hacer la gráfica de nuestra función. Luego la evaluamos en la función original, que es x cuadrado. Entonces tenemos que cuando x es menos 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Eso sería f de x. Pero con f de menos x lo único que hacemos es colocar el signo negativo dentro del paréntesis para evaluarlo. Y nosotros conocemos que todo valor, toda base, indiferente de su signo, elevado a una potencia par, siempre va a ser positivo. ¿Sí? Eso es una ley, eso se cumple siempre. Por lo tanto, nos damos cuenta que menos por menos 2 y todo eso elevado al cuadrado es igual a 4 positivo. Así que se cumple la premisa que nos dice que f de x es igual a f de menos x. Tomando en cuenta los siguientes valores referenciales, menos 1, 0 y 1, se sigue cumpliendo que f de x es igual a f de menos x. Tomando en cuenta que esas columnas corresponden a los valores de la función evaluada. Así que podemos concluir que en efecto la función x cuadrado es una función par. Mientras que vamos a tomar en cuenta para una función impar, la más conocida, x cúbica, se tiene que cumplir que menos f de x es igual a f de menos x. Entonces tenemos nuestra tabla de valores con los siguientes datos. Puntos referenciales, menos 2, menos 1, 0 y 1. Y evaluamos ahora menos f de x. Es decir, primero evaluamos f de x y luego lo multiplicamos por el signo negativo. Por ello, pueden ver rápidamente que el signo menos está en la parte exterior al paréntesis de color rojo, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos también que toda base con su signo correspondiente elevado a una función impar va a seguir manteniendo su signo. Es por ello que menos 2 elevado al cubo era menos 8, pero al multiplicarse con el menos que estaba de color rojo se convierte en 8 positivo. Eso con respecto a menos f de x. Ahora evaluemos x igual a menos 2 en f de menos x. ¿Sí? F de menos x, ya habíamos dicho nosotros que lo único que hay que colocar es el menos antes del valor de x, ¿sí? Pero eso sigue en el paréntesis. Entonces tenemos menos por menos 2 es 2 positivo y elevado al cubo es 8 positivo. Entonces con los demás valores referenciales, menos 1, 0 y 1, se sigue cumpliendo la condición de que menos f de x es igual a f evaluado en menos x. Y esa es nuestra gráfica de la función x al cubo, la cual, si ustedes la rotan 180 grados, sigue siendo una función impar. Muchas gracias por su atención.